Buenos días, estimados hermanos. El día de hoy continuaremos con el estudio de los postulados de la Iglesia. Hoy estudiaremos el postulado del rapto. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que me das, Padre. Abra mi boca, Padre, que seas tú el que hable y que no sea mi propia interpretación. Te agradezco, Señor, este privilegio en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El rapto es un hecho inminente basado en la promesa divina que Él vendrá por su iglesia para arrebatarla, siendo nuestros cuerpos transformados en ese momento en cuerpos glorificados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, para que se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor Jesús en un momento determinado hará sonar las trompetas para que su iglesia ascienda a los cielos a encontrarse con Él. El Señor vendrá por su amada esposa, su iglesia. Existen distintas teorías acerca de lo que va a ser el rapto. La primera teoría es que el traslado es después de la gran tribulación. Quienes sostienen esto dicen que la iglesia no será removida sino hasta la segunda venida de Cristo. La iglesia saldrá a recibir al Señor Jesús en la segunda venida en las nubes y luego regresará con Él. No creemos en esta teoría, pues la Biblia es clara. Cristo en su segunda venida no viene a rescatar a nadie, sino que viene a juzgar y viene a establecer su reino en la tierra. En la segunda venida, la iglesia no va a su encuentro, sino que la iglesia viene junto con Cristo en su segunda venida. En Apocalipsis capítulo 19, versos 11 y 14 nos dice la Biblia: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Otra de las teorías de las que se habla al respecto al rapto de la iglesia es que el traslado será durante la gran tribulación. Quienes creen en esta teoría indican que el rapto de la iglesia va a ser a los 3 años y medio de la gran tribulación. No creemos en esto, pues el rapto sucederá para que los hijos de Dios reciban la promesa de la salvación y no tengan que atravesar la tribulación. En Malaquías capítulo 4, versos 1 y 2 nos dice la palabra del Señor que el día de la ira del Señor vendrá, pero los que tenemos su nombre y con los que guardamos su palabra, vendrá la salvación a nosotros. Creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero sí nos habla la palabra de que sí conocerá los dolores de parto, de los que nos habla Mateo capítulo 24, en donde nos habla que habrán hambres, que habrán pestes, que habrán guerras, que habrán rumores de guerra, que habrán falsos cristos. Y adicional a esto, la palabra nos dice que no fuimos destinados para ira, sino para salvación. La tercera teoría acerca de lo que es el rapto de la iglesia es el traslado antes de la gran tribulación. Quienes sostienen esta teoría indican que la iglesia va a ser arrebatada en toda su extensión, el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos en esto, pues la Biblia es clara. Y nos dice en Mateo capítulo 25 que quien está preparado va a entrar con el Señor y quien no está preparado se va a quedar. La cuarta teoría es el traslado parcial, y en esto creemos que solo los creyentes que estemos velando, que estemos preparados, que estemos esperando la venida del Hijo del Hombre, vamos a ser arrebatados y vamos a salir al encuentro del Señor en las nubes.
La palabra nos dice claramente en Marcos capítulo 13, versos 33 al 37, que debemos estar atentos, velar y orar esperando la venida del Señor. Y velar y orar no solo significa, amados hermanos, estar sentados en una silla esperando que el Señor venga por nosotros. Estar velando, estar atentos, estar preparados significa también tomar acción, cumplir con los mandatos del Señor, vivir en una vida de santidad, entendiendo que vivir apartados del pecado no es solo dejar de hacer cosas malas como cometer adulterio, robar, matar, difamar, sino que pecar también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, el rapto va a ser ese momento sorpresivo en el que los que hemos creído, en los que nos hemos preparado, seremos llevados en los aires a reunirnos con nuestro Señor Jesucristo y en donde seremos transformados. Ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde nos habla de este acontecimiento. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de cuándo será el rapto? La Biblia nos dice en Juan 24:36 que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Solo el Padre sabe el día y la hora en que ha de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Pero el Señor nos dejó pistas acerca de cuándo sería este acontecimiento, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y es que en el tiempo de Noé, amados hermanos, la gente no escuchó el mensaje de Noé acerca del diluvio y lo comprendieron hasta que fue demasiado tarde. Y hoy en día vemos cómo esto se vive nuevamente. Se predica el mensaje de salvación y la gente no lo escucha. Se preocupa más por su vida diaria que por la predicación del Evangelio. Otra de las señales que nos presenta la palabra en Mateo capítulo 24, como lo mencionábamos anteriormente, habrán pestes, habrán hambres, habrán rumores de guerra, habrán falsos predicadores y el amor de muchos se ha de enfriar. Y una de las señales más importantes que habrá de que se acerca el arrebatamiento, que se acerca el rapto de la iglesia, es que se presentará la apostasía. Y la apostasía la podemos definir como un desafío a un sistema establecido o una rebelión o un abandono o abuso de fe. Hoy en día la apostasía se está manifestando en la iglesia. Hoy en día vemos a la iglesia cristiana más preocupada por la cantidad de miembros que tiene, que por la santidad, más preocupada por el dinero que por predicar el evangelio de salvación. Y es que hoy en día la corriente del mundo se ha metido en la iglesia. ¿Cómo sucederá el rapto? En 1 Tesalonicenses 5:2 nos dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche, es decir, su venida será sorpresiva. En 1 Corintios 15:52 nos dice la palabra que será en un abrirse y cerrar de ojos. Nos dice también que los muertos en Cristo resucitarán. En 1 Tesalonicenses 4:17 nos dice la palabra que saldremos al encuentro de Cristo en las nubes. En 1 Corintios 15:52 y 53 nos dice que nuestros cuerpos serán transformados y serán glorificados. Y también se cumplirá lo dicho en las parábolas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿a dónde será llevada la iglesia cuando sea arrebatada? Cristo en el rapto viene por su novia, la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, se han de celebrar las bodas del Cordero. En Mateo 25:10 nos dice la palabra, pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Después de los 7 años de la tribulación, Cristo viene con su iglesia como juez, viene a juzgar a las naciones de la tierra y viene a establecer su reinado milenial, después del cual Satanás y sus ejércitos serán derrotados y arrojados al lago de fuego. Quienes recibieron la marca de la bestia, quienes vivieron en pecado, también serán arrojados al lago de fuego. Y entonces veremos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá sol, ni luna, ni estrellas, porque nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, será nuestra luz. Allí en ese lugar veremos también descender la santa ciudad, veremos descender a la nueva Jerusalén y entonces ocuparemos las moradas que Cristo nos prometió en Juan 14:2. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, porque el Señor enjugará toda lágrima. Debemos aprender a diferenciar lo que es el rapto de la iglesia con la segunda venida. Existen claras diferencias marcadas en la palabra. En el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia, mientras que en la segunda venida Cristo viene con su iglesia. En el arrebatamiento Cristo viene en el aire. En la segunda venida Cristo viene a la tierra. En el arrebatamiento Cristo viene a buscar a su esposa, mientras que en la segunda venida Cristo viene con su esposa. En el arrebatamiento solo los suyos le veremos, mientras que en la segunda venida todo ojo le verá. En el arrebatamiento se marcará el comienzo de la gran tribulación, mientras que en la segunda venida se marcará el comienzo del reinado milenial de Cristo. ¿Cuáles son las características de las personas que serán arrebatadas o de las personas que serán llevadas en el rapto? En Hebreos 12:14 y en Mateo 25:9-10 se nos enseña que vive en santidad. Y vivir en santidad significa vivir en constante búsqueda del Señor, tratando de apartarnos día con día del pecado. En Mateo 28:19 nos dice la palabra que predica el Evangelio. Todo aquel que ama al Señor cumple con su gran comisión y extiende ese mensaje de salvación para que la mayor cantidad de personas posibles puedan ser salvas al aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. En Santiago 2:14-26 nos dice la palabra que se manifiestan en su vida las obras de la fe. Y es que la mayor manifestación de nuestra conversión o de nuestra vida en Cristo son las obras producidas por los frutos del Espíritu. Una de las principales características es el amor. En Juan 13:35 nos dice la palabra que en esto conoceremos que somos sus discípulos, en que tendremos amor unos por otros. En Gálatas 2:20 nos dice la palabra que Cristo es el centro de su vida. Y en 2 Timoteo 4:8 nos dice que aman la venida del Señor. Cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros queremos a alguien, queremos estar siempre cerca de él. Anhelamos estar cerca de esa persona que queremos, de esa persona que amamos. Entonces, cuando amamos la venida del Señor, amamos todo lo que respecta al Señor. Amamos su palabra, amamos orar, hablar con Él. Amamos escudriñar su palabra y estamos atentos a las señales que Él nos marca de ese glorioso evento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Primero, no nos debemos alarmar por las profecías, por mensajes escritos o que nos digan que el día del Señor llegó. Y es que hoy en día vemos muchas personas concentradas más en las profecías de Nostradamus o en lo que dice el horóscopo o en lo que dicen otros profetas que en lo que realmente dice la palabra, ya que ahí están todas las respuestas. También debemos tener presente que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, ya que el Señor no desea que pasemos esos juicios, pues su amor es muy grande hacia nosotros y será el momento culminante de nuestra salvación. Debemos estar atentos a las señales que Cristo dijo que vendrían. El creyente está llamado a estar en vela en todo momento y como lo mencionamos anteriormente, velar no es solo estar sentado esperando su venida, sino que tomar acción y hacer las cosas que el Señor manda.
Estamos llamados a meternos con el Señor, a vivir en santidad delante de Él. Así podremos ser llevados en el rapto. Como conclusión, nuestro deber como cristianos es estar firmes en todo momento, estar siempre fieles en el camino del Señor, manteniéndonos siempre en el camino de santidad, de esa santidad que Él quiere que vivamos. Porque qué triste sería, amados hermanos, nadar toda nuestra vida contra la corriente del mundo, luchar día a día por alejarnos del pecado, y estando tan cerca del momento del arrebatamiento, estando tan cerca del momento en que Cristo viene por su iglesia, en un momento de debilidad, en un momento en el cual no estemos a cuentas con el Señor, y justamente en ese momento Cristo venga por su iglesia. Qué triste va a ser ese momento que estando tan cerca de habernos ido con Él, nos hundamos en la corriente del mundo. Debemos estar atentos, amados hermanos, esperando la venida del Señor. Y no solo esperando que Cristo venga a arrebatarnos, porque ciertamente Cristo va a venir un día por nosotros, por su iglesia, a llevarnos a las bodas del Cordero y vivir eternamente con Él. Pero debemos estar atentos, amados hermanos, porque no sabemos si el arrebatamiento para nosotros pueda ser hoy en la noche. Ciertamente Cristo vendrá un día, pero no sabemos si el día de mañana tendremos vida. Amados hermanos, los insto a estar atentos, a velar, a buscar la santidad que el Señor quiere que vivamos. Ciertamente tenemos una naturaleza pecaminosa y se nos es difícil dejar de pecar. Pero mientras más nos metemos con el Señor, amados hermanos, mientras más le buscamos, mientras más leemos su palabra, mientras más oramos, más se debilita la naturaleza pecaminosa en nosotros y más nos acercamos a la santidad que el Señor quiere que tengamos. Para así en el momento de ser arrebatados, alcancemos la estatura del varón perfecto que Cristo quiere que tengamos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. Gracias por esta palabra que nos has dado, Señor, que ha hablado primeramente a mi corazón. Ayúdanos, Señor, a estar siempre preparados. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a tomarnos de tu mano y nunca soltarnos, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas, limpia nuestros corazones, Padre Celestial. Guíanos, Señor, por el buen camino, Padre eterno. Te agradezco todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.